Hola, estás escuchando el podcast Ser Siendo con Nadir Chassim. Reflexiones informales sobre el arte de vivir una vida plena, feliz y con significado. Hola mi gente, bienvenidos y bienvenidas, gracias por darle al play. Hoy vamos a estar aquí en el episodio 85 hablando de poliamor, por fin. Y está aquí conmigo una invitada especial, ella es Sandra Bravo. Hola Sandra. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. La presento para que todas las conozcan, aunque ya debe haber mucha gente que te conoce. Ella es periodista, terapeuta y activista no monógama. Es la autora del proyecto de divulgación Hablemos de Poliamor y del ensayo Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre, poliamor, sexo y feminismo. Y en noviembre estuvo por TED Tarragona haciendo una charla muy interesante. Ya luego dejaremos los datos. Entonces, bueno, nada, Sandra, empecemos por el inicio. La gente que escucha el podcast, pues ya está habituada a que hablemos un poco aquí de no monogamias, pero es la primera vez que vamos a hacer un podcast de poliamor. Entonces, ¿qué es el poliamor? Se podría describir de muchísimas maneras, ¿no? Porque cuanto más se habla de las no monogamias, más difieren las prácticas de las definiciones, pero una definición así como, digamos, sencilla sería al final la práctica de tener varias relaciones sexoafectivas al mismo tiempo, de una manera consensuada, transparente y también se presupone que ética, aunque la ética la ponen las personas, evidentemente. Pero sería un poco esto, que si lo resumimos mucho, pues podría tener como esta cosa de tener varias relaciones, pues eso, románticas, afectivas, que incluyan el sexo o no. Hay gente que lo visualiza como parejas, hay gente que complejiza esto un poco más. Pero así como un resumen vendría a ser esto. Sí, siempre se ha hablado de que el poliamor como que pone mucho énfasis en la parte de la exclusividad sexual, digamos, porque nos interesa ver de qué manera se diferencia el poliamor de la monogamia, ¿no? Habitual. Entonces, una de las cosas sería la exclusividad sexual, pero ¿qué opinas tú para cuáles serían las diferencias? Bueno, esto es un discurso, ¿no? Pero yo creo que ya activistas como Brigitte Vasallo pues ya han tenido un discurso muy interesante en todo este sentido, ¿no? Hablando de que no es tanto la exclusividad sexual y afectiva, que quizá es como una de las partes de la jerarquía, ¿no? Es decir, como que una de las cosas más importantes y de lo que más intenta combatir es esta jerarquía de la figura de la pareja en nuestras vidas. Darle como la mayor importancia de todo a la pareja por encima de otro tipo de vínculos como pueden ser las amistades, pues los familiares o compañeros de trabajo, otro tipo de los vínculos de a lo mejor del barrio, ¿no? Los conocidos, este tipo de cosas. Claro, ¿cómo consigues esta jerarquía? Pues dándole un estatus social, un reconocimiento y también, pues evidentemente, con esta exclusividad sexual y afectiva a la que le dices, bueno, el amor romántico, que se considera el amor de verdad, ¿no? Según nuestra cultura, ese te lo doy a ti solo, dice la monogamia, y la parte sexual, pues también. Entonces, los discursos no monógamos, entre ellos el poliamor, dice, bueno, rompemos con esto, pero luego también hay que ir más allá y ver que no es solo exclusividad sexual y afectiva, sino también esta centralidad, ¿no? Que la pareja no ocupe tanto lugar en nuestras vidas. Tenemos que empezar un poco a darle más importancia a otros vínculos para que sea posible pues cuidar más de otros afectos y ir más allá de esta mirada de la pareja, de la media naranja, de Only One. De la persona especial, ¿no? Yo siempre he pensado que eso le hace mucho daño digamos, a la práctica de la ciudadanía, de trabajar en comunidad para construir un mundo mejor, ¿no? Porque es como pensar que solo hay personas especiales y personas que no lo son, ¿no? Y por lo menos para mí el poliamor va de eso,
bueno, las no monogamias en general, de cargarse todo este discurso de la persona especial, ¿no? Claro, para mí también va como muy ligado a una revisión crítica y feminista del amor, ¿no? Em, Nos organizamos socialmente por amor actualmente, ¿no? Nos aislamos por amor en grupos de 2, en parejitas, y al final también tenemos un modelo de consumo y, y de vida muy concreto que va asociado a la crianza, pues nos hipotecamos, formalizamos legalmente nuestra unión, este reconocimiento social a todas vistas, ¿no? Que es pues eso que decías tú, la persona especial, mi mitad, lo tengo todo con esta persona, ¿no? Para mí, si realmente nos vinculáramos de una manera como más comunitaria y, y viéramos el amor más allá de este amor romántico, especial, que además al que considero que es muy difícil ponerle barreras, y viéramos también la sexualidad como algo mucho más amplio que esta cosa que parece ser que el sexo es meter un pene en algún sitio, porque tenemos también esta mirada heterocentrada y en todo caso también como muy masculina de la sexualidad, ¿no? Pues si vemos todo eso más allá, creo que podríamos ser más críticos como sociedad, ¿no? Si nos organizáramos de otras maneras, si compartiéramos más recursos, si nos cuidáramos de manera colectiva, si compartiéramos nuestras vulnerabilidades, ¿no? Si nos mostráramos también como por dónde nos llegan las violencias y por dónde nos fallan las relaciones y por dónde no podemos, porque estamos muy acostumbradas a este relato perfecto, sin fisuras, maravilloso de la película romántica, ¿no? De las historias de amor, que son parejas jóvenes, guapísimas y estupendísimas, que como mucho tienen un ataquito de celos en algún punto, que es el conflicto de la peli, pero luego se resuelve, se casan y ya viven en un pisazo con piscina y ya todo solucionado, ¿no? Y creo que también es necesario en todos estos cambios contarnos estas fisuras, ¿no? Contarnos por dónde se nos resquebraja el amor, los amores. ¿Por qué? Porque somos seres humanos con nuestras subidas, nuestras bajadas, nuestros momentos mejores y peores, y esto es humano y está bien compartirlo para podernos ayudar colectivamente. Claro, sobre todo porque o sea, yo pienso que más que hablar del amor, lo que tendríamos que enfocarnos en hablar de los cuidados, de la interdependencia de los cuidados. Porque si hay una cosa que yo veo a esto de que nos organizamos en parejas y en familias, la gente no monógama le dice pero parejocentrismo, ¿no? O sea, este parejocentrismo, una de las cosas que causa es que si hay personas, por ejemplo, una persona como yo, que ahorita en pandemia estuvo intenso, porque además se hicieron todas estas burbujas, la gente en su familia, con su pareja, pero generalmente en todos los tiempos sin pandemia, digamos, también pasaba así, ¿no? Que si tú no tienes pareja y no tienes a tu familia cerca, pues estás bastante sola, ¿no? Y, y entonces yo creo que un modelo que sea más comunitario, como el que plantea el poliamor, o sea, que los cuidados pueden ser repartidos, no solo entre las personas, digamos, de tu propia familia o tu pareja, sino otro tipo de personas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos desmantelar esa insistencia, ¿no? De cuidarnos nada más a los chiquitos que están ahí o a las personas en tu círculo pequeñito, ¿no? Claro, fíjate que primero me molaría como hacer este apunte de que nos hayamos acostumbrado a hablar de que estamos solas cuando no estamos en parejas, ya es como demuestra mucha, ¿no? De la violencia a mi punto de ver del discurso monógamo. Yo creo que en los cuidados hay varias cosas, ¿no? Una, que, que no es un punto que tengamos que dejar exclusivo como al amor romántico, tengamos un amor o varios amores, ¿no? Creo que también un punto de vista como político es hacer que los cuidados estén presentes en cualquier tipo de relación, al igual que este otro mantra que es la responsabilidad afectiva, o sea, como que todo esto esté como un hábito en nuestra forma de final de vincularnos con el mundo, ¿no? De ir al mundo.
Eso creo que cambiaría mucho esta mirada de que en el fondo solo nos tiene que cuidar, porque actualmente ¿quién te tiene que cuidar? Tu pareja o tu madre, en su defecto, ¿no? O ambos. Pero claro, esto hace que la gente que no tenga a su mamá cerca, ¿no? Porque la familia te cuida al final tu mamá, tu abuela o tu tía, todas las mujeres, am, o a una pareja, pues lo tiene como más complicado porque hemos aprendido que, bueno, que sí, las amistades están, pero están, sí, a malas, malas, no tienes nada, es como que hemos tratado las amistades de manera tan secundaria que no en todos los grupos, los grupos se cuida tanto. Hay grupos que afortunadamente sí que tienen esto como muy, muy, muy trabajado, muy forjado. Entonces yo creo que sería, por un lado, hacer este cambio de mirada de los cuidados y también aprender a que los podemos colectivizar, es decir, porque a veces también entendemos el cuidado como una carga o como el hacernos responsables de alguien y lo vemos como algo muy grande, ¿no? Y es en plan, bueno, es que lo podemos hacer, una que no es cargar, es acompañar y dos que lo podemos hacer entre varias. Y si fuera un tema como más presente, más recurrente, del que habláramos más, yo creo que aprenderíamos poco a poco a gestionarlo, porque una de las grandes cosas, a mi parecer, hoy en día es que nos tenemos que parar, sentar y preguntarnos qué significa cuidarnos. Es que estamos hablando de este término en abstracto y para mí ha llegado un punto en el que ya parece que no tenga un significado. O sea, que es como un mantra que nos tiramos a la cabeza. Podemos hablar de eso. A mí me dijo una amiga hace poco que su terapeuta le había dicho que cuidar no es resolver los problemas de los demás. Eh, y creo que sobre todo en la educación de género, digamos, que nos dan a las mujeres en la socialización, nos meten este chip de prácticamente tenemos que resolver los problemas a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que sí está bien pensar que hay que replantearse el término de qué es cuidar, ¿no? Que es cuidar para que nos, porque el tiempo es limitado, la energía es limitada, y si seguimos pensando que cuidar es resolver todos los problemas a todo el mundo, obviamente no te quedan ganas de cuidar más a nadie, ¿no? Porque no Mm. te da tiempo, ni energía, ni nada, ¿no? Eh, Claro, pero fíjate que muchas veces es como que no nos paramos a preguntarnos algo tan básico como que alguien que necesita cuidados, preguntarle qué necesitas. Es decir, preguntarle cómo quieres que te cuide o cómo necesitas que te cuida, para entonces yo saber qué necesitas y poderte decir, pues hasta aquí sí, esto es demasiado para mí, o aquí necesitamos ser varios porque no tengo el tiempo, los recursos ni la energía para sostenerlo, ¿no? Entonces, primero empezar a comunicarnos mejor sobre este tema. Y después es verdad, yo no considero que los cuidados sean hacerte cargo ni solucionar la vida, sino acompañar, estar presente, comunicar cuáles son tus límites y tu disponibilidad a ese respecto, ¿no? Ser transparente en tu capacidad y en tu voluntad de cuidar. Y también con la responsabilidad afectiva, que también a veces se entiende como que tengas que hacerte también cargo o que eres culpable de lo que le pasa a la otra persona. Y yo veo la responsabilidad como, hay alguna interpretación que ha salido por ahí que me gusta mucho, como la habilidad o la capacidad de dar una respuesta, ¿no? Y para mí va por ahí. Hacerte responsable es como responder, como estar presente y decir, pues esto lo asumo, esto no, esto me parece bien, te voy a ayudar hasta aquí, esto por aquí. O sea, como yo creo que nos falta mucho también esto de tener estas conversaciones incómodas de decir, no me voy a hacer cargo de ti a 100%, no, a lo mejor no voy a asumir todas tus expectativas de cuidados, ni tú las mías, pero estoy aquí, me importas, quiero estar presente y quiero que encontremos la manera de acompañarnos, ¿no? Como que a veces parece que tenga que ser o todo o nada, como en el amor romántico, ¿no? y claro que hay diferentes, es un espectro aquello, no es nada más blanco y negro. Sobre todo que pedir a veces ayudar a, digamos, como acompañar o cuidar a alguien también pasa por compartir recursos para que la otra persona, o sea, recursos, información, para que la otra persona pueda o sea, solucionar su problema, por ejemplo, ¿no? No todo el tiempo tienes que solucionárselo tú, pero sí puedes dar ideas, pasarle recursos, porque creo que tenemos también un problema de cómo se reparten la información. O sea, hay gente que realmente
no tiene acceso a esa información, no sabe dónde está, ni siquiera sabes que existe, ¿no? Ese tipo de información. Tu proyecto se llama, vi que tenías este ensayo y que también de eso va la charla que diste en TEDx Tarragona, que apunta, me pareció de una manera súper bien, todo el tema de cómo comunicar cuando tú estás dentro de una vida no monógama, dentro del poliamor, eh, a tus familiares, o sea, esa diferencia que tiene que ver más con el estigma social que hay hacia las personas que no somos monógamos. Entonces, cuéntame un poco esta parte, ¿no? Cómo explicarlo a las familias, ¿no? Buena pregunta, a la que tampoco te creas que tengo una gran respuesta. Es complicado porque también depende mucho de qué tipo de familia tengas, ¿no? De qué recepción vaya a tener tu mensaje. En mi caso me pasó que, claro, hay un apunte, yo llevo desde los 17 años viviendo fuera de casa de mis padres, y eso me ha permitido como digamos, trabajar por mi identidad, por mostrarla, por salir del armario, por reivindicarla, porque además he vivido en Alemania y luego me vine a Barcelona. También estuve en Valencia cuando salí de casa a los 17. O sea que, bueno, que eso me ha permitido como empezar de cero otra vez, ¿no? Y decir, pues bueno, aquí ya no tengo por qué volver a mostrar como hetero, monógama y todo lo que me quieren leer siempre, sino que puedo empezar a salir del armario. Pero yo luego volví a casa y no decía nada y entonces me volvían a meter en el armario, ¿no? Porque allí no había salido oficialmente. Claro, empecé a hacer activismo. Soy periodista y hago divulgación y a veces he colaborado en medios y tal. Llegaba un momento que era insostenible a una cosa con la otra. Entonces yo en un momento, ya hace años, antes de sacar el libro, iba a participar en una cosa de La Sexta y antes de que saliera a la luz, hablé con mi madre y se lo conté. Le sentó fatal, le pareció horrible y le pareció como que básicamente pues su hija era una zorra, ¿no? Es en el sentido de esta cosa de la etiqueta de si no eres monógama no eres digna de la reputación de buena mujer. ¿Pero qué hizo? Pues nada, hizo como si no hubiera escuchado nada y me volvió a meter en el armario. Cuando yo volvía ya era como que me volvía a decir lo típico, ¿y cuándo vas a traer un novio a casa? ¿Y cuándo no sé qué? Yo, pero mamá, no has entendido nada. Y cuando escribí el libro, ¿qué pasó? Que de repente eso está publicado, ya no me puede volver a meter en el armario, ya no puede como hacer oídos sordos, ¿no? Y ahí empieza un nuevo debate, una nueva confrontación que no es fácil, que va haciendo, va transitando, pero que no es fácil. Pero para mí también ha sido una manera de decir, ya no me vas a volver a meter en el armario, no me vais a volver a meter en el armario nadie de mi familia o de mi entorno, así como del pueblo. Creo que lo importante o lo bonito sería que cambiáramos esta sociedad para que la mirada no fuera tan estrecha y tan normativa y no fuéramos las personas a los márgenes los que tuviéramos que enfrentar el estigma a la violencia, ¿no? Lo suyo sería que la gente no presupusiera que una persona es hetero o que es cis o que es monógama o miles de otras cosas. Si en vez de eso fuéramos con la mirada abierta y decir, bueno, esta persona podría tener cualquier orientación del deseo o podría ser trans o cis o que sé, a lo mejor el día de mañana hay más cosas. O no sé cómo vive sus relaciones, pues no voy a presuponer que es monógama. Si hiciéramos eso, no serían tan necesarios los armarios. Pero desgraciadamente sí que lo son y yo creo que nos tenemos que intentar cargar con nuestras mejores herramientas para comunicarlo, saber que digamos que no somos personas defectuosas, sino que hay una sociedad normativa que nos está violentando y cargarnos de paciencia también, te lo digo. Sí, porque esto no es fácil. No es fácil. Hay una parte de tu blog que me encantó, de tu web, de que hablemos de poliamor.com, donde dices que la norma es violencia, o algo así dice, la normatividad es violenta porque es excluyente. Y me parece tal cual, yo opino lo mismo, o sea, si vemos lo que pasa a nivel social con muchas otras cosas, con muchos otros tipos de violencia, por ejemplo,
el acoso escolar. O sea, todas las violencias de alguna manera funcionan a través de castigar, digamos, el comportamiento, la personalidad, la identidad a las personas que salen de la normatividad, que no se ciñen a lo que supuestamente dice la norma de cómo te tienes que comportar, ¿no? Y las violencias, bueno, vemos que estas violencias se repiten de muchas formas, ¿no? O sea, a veces a la gente dice, yo no quiero saber nada de eso de las no monogamias. Y yo le dije, pero ¿y si te digo que tiene que ver con acoso escolar y tú tienes hijos? Por ejemplo, ¿no? A veces pensamos como que la violencia, las opresiones como tal, al menos desde la mirada feminista, eh, hay gente que las ve como aisladas, pero es que están todas relacionadas, porque están relacionadas con esto de la normatividad. ¿Puedes ahondar un poco en esta idea de que la normatividad es violenta? Yo es que lo creo por un poco lo que venía diciendo antes, ¿no? Es decir, en el momento en que se presuponen cosas y se cierra la mirada, estamos dejando fuera toda la diversidad y haciendo que la gente tenga que explicarlo. Por ejemplo, si el ejemplo que decías a lo mejor del cole, ¿no? ¿Qué es violento? Tú tienes un niño que no es heterosexual, pero no te lo ha dicho, y en el cole se burlan de él porque es afeminado, o tienes un niño o una criatura que tiene un peso corporal que se supone que no es el normal, ¿no? Esta cosa de decir qué cuerpos son válidos y cuerpos no son válidos. O tienes una criatura que ha nacido con un problema y va en silla de ruedas. O sea, muchísimas cosas. En las escuelas vemos ya muchas de las cosas que van a aparecer en la adultez, ¿no? Este bullying escolar es al final una burla de lo que hemos aprendido que no es normal. ¿No? Una burla de un cuerpo que leemos como no deseable, una burla de un cuerpo que leemos como inválido o de una expresión de género que también decimos que no puede tener una persona leída de una determinada manera. Todo eso es violencia, además en una personita que todavía no tiene herramientas para decir esta boca es mía. Y eso los niños lo reproducen porque lo aprenden de los adultos, lo aprenden del sistema a través de la educación, digamos, reglada, de los comentarios de la familia en casa, pues de los cuentos que consumen indirectamente, porque todos los protagonistas de sus cuentos son jóvenes, guapos, ricos, a poder ser, ¿no? Porque la princesa puede ser pobre, pero luego ya viene el príncipe ricachón y la salva y la lleva al castillo. Estos detalles que se van como reproduciendo, que ahora parece que empiezan a haber algunas historias un poco diferentes, pero bueno, no son la gran mayoría y empiezan a ser como un poco la diferencia, ¿no? A lo mejor una princesa que ya no quiere tener novio, y dices, oh, ya era hora. Pero claro, aprenden también desde a los niños súper pequeñitos se les dice ya si tienen novio o tienen novia. Y ya estamos como metiéndose en la cabeza que lo mejor que les puede pasar es formar una familia y cumplir con el mandato monógamo, en vez de preguntarles qué les motiva en esta vida, o si tienen amistades, si quieren a sus amistades, o yo qué sé, o si les gusta la naturaleza. O sea que hay 40.000 cosas a preguntar. Y claro, para mí nuevamente esto de revisar como lo aprendido sobre el amor va mucho más allá del número, que el número en sí no me interesa en exceso, es decir, yo creo que, o sea, que lo centremos en con cuántas personas nos vamos a la cama me parece lo de menos, porque la monogamia de hecho no impide eso, porque poca gente cumple la monogamia tal cual es de verdad, es decir, la infidelidad está a la orden del día y hay mucha gente que se queda en la soltería precisamente para follar a sus anchas, o sea que no creo que digamos que el poliamor sea como una vía de escape para tener más sexo, ni mucho menos, pero parece que solo vemos eso. Y para mí es mucho más, no, vamos a revisar críticamente todos los mandatos que al final nos afectan en nuestra manera de vincularnos y de organizarnos socialmente, que tienen que ver con todo esto. ¿No? Belleza normativa, reparto de cuidados, capacitismo, racismo, las violencias patriarcales que tenemos asumidas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es una especie como de replanteamiento de los
bueno, de la educación, diría yo, ¿no? De la educación que recibimos, ¿no? Que al final es así como lo estás diciendo, o sea, en el colegio se empiezan es allí, en el colegio y en la familia, cuando estás niña, que se empiezan a construir, ¿no? Las bases de lo que será la violencia luego, ¿no? De adultos, aunque también, obviamente, hay violencia cuando estás niña, pero empiezan a construirse como los modelos mentales, ¿no? Las creencias, lo que tú piensas sobre las cosas, ¿no? Em, ¿Tú crees que las relaciones monógamas pueden ser feministas? Las relaciones monógamas críticas, sí. Es decir, yo creo que aquí es interesante el discurso de Vasallo de la diferenciación o de discursos feministas entre el sistema monógamo y la práctica, ¿no? Es decir, una cosa es estos mandatos que nos vienen de serie, que nos dicen que la única manera de amar posible es la pareja heterosexual, monógama, con exclusiva sexual afectiva, bla, 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 bla. Pero yo creo que luego en la práctica tú puedes tener una relación, digamos, de exclusividad sexoafectiva, romántica, sexual, y al mismo tiempo revisar otras cosas como esta centralidad o esta jerarquía extrema que le damos. Puedes también cuidar mucho a tus amistades a pesar de que solo tengas como un vínculo romántico afectivo importante. Se puede hacer un reparto de cuidados, se puede hacer una mirada crítica a muchas cosas. Entonces yo sí que creo que la práctica monógama puede ser feminista, al igual que también hay relaciones no monógamas que pueden ser muy patriarcales. Es decir, que al final esto va muy, muy vinculado a la mirada de las personas involucradas en la relación. Pero la clave del feminismo, nuevamente, eso no va dada por un tema de números, sino también pues el tema de la posesión sí que es importante como revisarlo, ¿no? Es decir, como no confundir el amor con posesión, pero eso también se puede hacer con una mirada de decir, mira, es que yo solamente me interesa por lo que sea tener ahora mismo una relación romántico-afectiva con esta persona porque me nace solamente esto. Y a pesar de que haya como esta exclusividad, puede haber como una revisión de otras cosas y no entender el amor como posesión y no entender el amor como que esta persona me lo da todo, sino decir, esta persona me da cosas, es a lo mejor por la que siento más atracción sexual, si soy una persona alosexual, es la persona con la que siento que tengo un proyecto de vida, pero quiero mucho a mis amistades, las cuido, las tengo presentes, hay como una mirada así colectiva. Yo creo que esto se puede hacer. Hay muchas maneras de revisar críticamente el amor. Y nuevamente, pues eso, para mí es más una cosa de aplicarle una buena dosis de feminismo, ¿no? De untar el amor con feminismo y nuestras prácticas con feminismo, que yo lo entiendo como una lucha contra las opresiones, sean del tipo que sean, que no tanto irnos a ver cosas numéricas relacionadas con un sexo y con una mirada muy concreta de lo sexual. O sea, si cuando dices cosas numéricas quiere decir El multiplicar parejas. el hecho en sí de si tienes una pareja o tienes varias, o si tienes o no tienes monogamia o poliamor o cualquier otro tipo de... Sí, esto que parece que para ser poliamorosa tienes que tener mínimo 3 parejas o una tríada o algo así, ¿no? Que no se puede entender que una persona soltera también pueda ser no monógama o que puede ser no monógama o poliamorosa, la etiqueta que te quieras poner, y que tus parejas o lo que se entiende por parejas, porque esto es otra gran pregunta, pues no sean las personas más importantes de tu vida. Es que hay muchas maneras de enfocarlo, pero se está haciendo también, ahora que se habla mucho del tema, quizá por los medios de comunicación así más mainstreams o determinadas miradas se centran mucho en que poliamor es pues tener varias historias sexuales al mismo tiempo, pero bueno, pero que la gente se lo explica. Un poco es como así muy resumido, mucha gente lo ve como esto. La gente se lo explica. También hablan un poco sobre que no es solo la parte sexual, sino que también se quieren y comparten cosas. Pero también, digamos, como que la idea es que no se mienten. O sea, no le mientes a tu pareja, sino que le dices que vas a quedar con otra persona, ¿no? Eh, que a mí eso me hace gracia porque pareciera que en la monogamia, o sea, en la monogamia la gente se miente mucho.
sea, la gente en la monogamia básicamente se dedica también a reprimirse, ¿no? O sea, o mientes porque te has ido con alguien que te gusta, o te reprimes, ¿no? Y yo siempre he pensado que no es posible, una sola persona no puede llenar todas las cosas que yo necesito de las personas que quiero en general, ¿no? O sea, sería como igual como decir que te basta con una amiga. O sea, Exacto. a ver, a mí no me basta con una amiga, con fulanita hago una cosa, con otra fulanita tengo otro, mis amigas también son diferentes y me dan cosas distintas, ¿no? Sí, a pesar de que lo de mentir yo creo que también es una cosa, una práctica muy inherente al ser humano, que ahí nos falta mucha educación emocional, porque también en prácticas no monógamas hay gente que miente y hay gente que se miente, es decir, en el sentido de que de repente has renunciado a la exclusividad sexual y afectiva, pero has pactado con tu pareja que con menganito, fulanito no, y tú vas y te lías con menganito, fulanito y te callas, eso también puede pasar. O de repente sabes que a tu pareja una cosa le puede sentar muy mal y no la haces, pero tampoco le dices que tienes las ganas y te estás como reprimiendo y no escuchando. O sea que bueno, que también hay que tener en cuenta que claro, vamos con una base muy precaria de educación emocional y sexual a las relaciones, entonces cambiar el modelo no nos hace como expertos automáticamente en nada y tenemos que ponerles un extra. Y por eso también nuevamente, si nos vamos a la educación, uno de los grandes fundamentos que falta es como que empezamos a ver, a hablar de emociones, a hablar de vulnerabilidad, a hablar de lo que nos toca, que los niños puedan empezar a expresar y a identificar sus sentimientos, ¿no? A aceptar que todas las emociones son válidas y que todas van a aparecer en algún momento, a hablar y a llevar la comunicación como un hábito y no como ese momento de tenemos que hablar porque hay un problema. Con todo esto de base iríamos mucho mejor a las relaciones de pareja monógama, de pareja poliamorosa, de soltería, de amistades o de relaciones laborales. O de Pero, relaciones o de tu relación contigo misma, exacto. porque a veces hablamos de relaciones y no incluimos ahí la relación con una misma. A mí me parece un básico que te enseñen no solo que existen las emociones y que las puedes hablar de ellas, sino que te enseñan recursos para gestionarlas. O sea, para gestionarlas para que no te atropellen, ¿no? Eh, y esto pues está ausente totalmente de la educación de los niños. O sea, primero porque no la tenemos los adultos. O sea, cuando llegan tus hijos, tú no tienes ni idea, la verdad. La mayoría de la gente estamos criando hijos y no tenemos tanta idea sobre cómo gestionar nuestras propias emociones. Y los niños todo eso lo ven y lo aprenden. Son como esponjas, pero que aprenden más de cómo te ven a ti hacer las cosas, no tanto de los discursos que tú les des sobre cómo las cosas tienen que ser o hacerse, sino de las acciones. Entonces, eh, cuidar, por ejemplo, para enseñar, se me ocurre que para enseñar también a cuidarnos a nosotros mismos y a cuidar a otras personas fuera de esta tendencia, ¿no? De solo cuidar a la familia o a la pareja, habría que hacerlo nosotros primero, para que los niños lo vean, ¿sabes? En vez de decirlo, hacerlo, ¿no? Ese puede ser un primer paso. Si una persona en este momento que nos está oyendo está planteándose esto de abrir la relación, ¿no? Que ahora se habla mucho, ¿no? Abrir la relación quiere decir que ya no queremos estar en monogamia y que vamos a empezar a salir con otra gente. ¿Qué le podrías dar así, digamos, de algunos tips de cómo ir haciendo esto, ¿no? Yo creo que un paso súper importante es que se pregunten por qué. ¿Por qué quieren abrir la relación? ¿Para qué? O sea, ¿qué expectativas, qué películas se le despiertan en este proceso? Eso para mí es muy importante porque y ponerlo en común, porque de repente puede pasar que uno de los integrantes de la pareja tenga unos objetivos y unas películas o expectativas X y la otra persona completamente, diametralmente opuestos. Aquí es muy importante ponerse a comunicarse, bueno,
en este proceso, en este cambio de la manera de vincularnos, qué esperamos conseguir con ello y por qué lo hacemos. Porque si es como una especie como de huida adelante o intentar que sea como un solucionador de nuestros problemas, difícilmente, muy difícilmente va a solucionar. Y claro, creo que es también importante o sea, como tener la confianza para poder hablar de todo lo que se nos va a mover en ese proceso, ¿no? Es decir, como poder compartir los miedos, las vulnerabilidades, las alegrías también, ¿no? Y las cosas que nos hacen felices en todo ese cambio y como estar muy abierto a un escenario bastante de incertidumbre, ¿no? De que puede pasar que abráis la parte sexual y uno de los integrantes de la pareja pues tenga mucho éxito, el otro integrante no y se muera de envidia, o que de repente alguien se enamore locamente de otra persona y haya un conflicto porque está en este subidón de lo que los poliamorosos llamamos ENR, ¿no? Energía de nueva relación, pero vamos, que es el enamoramiento tontorrón de toda la vida que también las personas monógamas sienten. Pues cómo se gestiona esto, ¿no? Cómo gestionamos el seguir cuidando el vínculo a pesar de las personas que vienen de fuera. Y para mí también es muy importante, desde una mirada feminista, como no olvidar que en el momento en que abrimos la relación, la cosa deja de ser una relación de dos y que también las personas con las que nos vinculamos merecen cuidados, respetos, empatía y que las tengamos en cuenta, ¿no? Porque también hay una dinámica muy típica de pareja que se abre, se vinculan con terceras personas, entra la crisis y el drama y dicen, vamos a cerrar. Y cierran como si pegaran un pertazo a la puerta y dices, perdona, pero es que has metido gente en tu vida, es decir, has abierto tu intimidad a otras personas y no las puedes expulsar de una patada bajo el argumento de es que mi pareja está celosa y no lo sostiene y tengo que cerrar la relación. Tienes derecho a cerrar la relación, sí, tienes derecho a cortar vínculos, pero hagámoslo con cuidado, ¿no? Hagámoslo con cariñito. Yo al menos defiendo esta postura, ¿no? Defiendo el que, pues sí, como esto es un poco como mi tía cuando era pequeña decía, si tienes valor para beber, tienes valor para levantarte, cuando cogía una borrachera de estas de adolescencia y me caía al suelo. Pues si tienes valor para relacionarte, también tienes valor para un poco intentar salir de la relación de la manera más ética y cuidada posible. Es decir, yo sé que hay gente que le cuesta mucho, que es más complicado, pero bueno, si está esa habilidad para comunicarte y intimar y conectar, pues utiliza esa misma habilidad para desconectar o romper ese vínculo, transformarlo de una manera pues lo menos dolorosa para esa otra persona. Sí, es que los cuidados en general no solo van digamos, de empezar las relaciones, luego cuidarnos en el mantenimiento con el tiempo, sino de saber cerrar las relaciones, que tampoco eso no sabemos nada. O sea, es que la verdad es que hasta para una amiga, o sea, a veces quieres dejar el vínculo con una amiga porque simplemente ya no te hace bien, por ejemplo, por decirle de alguna manera, y no sabes cómo decirle, ¿no? Cómo cerrar eso, ¿no? Eh, Hace unos días estaba en una reunión de gente no monógama y estaban comentando, bueno, esta parte, ¿no? Cuando ya decides que vas a abrir la relación y entonces a una de las personas le va mejor que a otra, tiene más éxito, o sea, logra vincularse con otras terceras, cuartas personas y tú estás ahí a dos velas, ¿no? Este, y dices, bueno, vaya, vaya plan, ¿no? Que me he montado. O sea, esta persona por allá y yo aquí. Entonces, pensaba yo que esa apertura también a lo mejor te invita a hacer otras cosas con tu propia vida, ¿no? Y que solo lo vemos como, bueno, ahora he de llenarme de nuevas parejas, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto? Totalmente, has dado en un punto súper importante. Por eso hablaba también de cómo vamos a compartir expectativas y qué película nos estamos montando. Porque si la película es que vamos a empezar a triunfar como los donetes y a tener 40 relaciones cada uno, difícilmente vamos a poder sostener lo que tenemos. Y luego, pues bueno,
también puede pasar esta cosa de que si no lo consigues haya mucha frustración, haya muchas envidias y la cosa se convierta como una especie de competencia de a ver quién liga más que la otra persona. Y sobre todo, pues bueno, también preguntarte el por qué te va a decir si vas con esto con una mirada un poco más quizá política en este sentido de que lo que decido es diluir el tiempo de la pareja para poder darlo a otros espacios, a otros vínculos de mi vida y a mí misma, o lo veo desde este punto, ¿no? Como utópico o yo qué sé, o que de manera como más así popular se ha entendido de que lo que mola aquí es tener muchas parejas. Hacerse la pregunta para saber qué tienes en mente y atenderte a tenerte a las consecuencias. Si tu único objetivo es tener muchas parejas y ligar mucho, ojo, cuidado que esto no depende solamente de ti. Claro. Si tu objetivo es como poder tener más tiempo para otras cosas, incluidas otras posibles relaciones y yo qué sé, y sexo casual y otras cosas, pues mejor o qué bien, porque aquí ya tienes como mucha más amplitud de miras y no vas a estar como obcecada, ¿no? Por una cosa en concreto que dices, no, es que mi objetivo es este, porque es que no me veo a estas personas como todo el rato en aplicaciones de ligue, así como diciendo, a ver si lo consigo, ¿no? Y dices, por favor, que es que hay muchas más cosas importantes que la pareja. Entonces, para mí sería como, todavía no me he encontrado nunca, pero me parecería grandioso una pareja que decidiera abrir para reducir la intensidad simplemente. Decir, bueno, vamos a abrir para, para tener más espacio para nuestras amistades y para nosotras mismas como personas individualmente, ¿no? No he visto nunca un caso, pero me parecería como fabuloso y interesante también. Ya, porque imagínate, ya tenemos que ir medio cerrando, pero es como rescatar lo del parejocentrismo y traerlo a las relaciones no monógamas. O sea, si decides con tu pareja abrir la relación, pues a lo mejor ese tiempo que se libera, eh, ese tiempo que se libera, sí, lo puedes dedicar, qué sé yo, por ejemplo, a, a aprender o sea, desde aprender a masturbarte mejor tú sola, por ejemplo, se me Por ocurre ahora, ejemplo, estudiar cosas nuevas que quieras estudiar, ver a tus amigas, miles de cosas que sí, podrías sí, hacer. y rascarte la tripa a dos manos, es decir, como, y esta cosa también tan maravillosa que hacemos tan poco de, como de no hacer nada, ¿no? Es esa cosa que hemos aprendido también que tenemos que estar siempre produciendo, ocupando el tiempo, aceleradas, haciendo mil cosas, teniendo mil experiencias y decimos, ojo, cuidado, ¿es lo que queremos realmente? ¿O estamos yendo a un ritmo acelerado por esta sociedad capitalista, individualista, que nos hace como en plan, cuantos más planes chachis tengas y más lo puedas presumir de ellos en Instagram, eres mejor? Bueno, para mí es interesante tener el tiempo de respirar y escucharte y decir, ¿qué quiero? Y como mínimo, pues pensarlo, ¿no? Y escucharte a ver qué quieres y si estás yendo más o menos para allá o es que estás yendo en una dirección completamente opuesta y entonces plantéate por qué estás yendo para el otro lado si tú querías ir en la dirección opuesta, ¿no? Es decir, como O sea, como y tomar claro, conciencia, ¿no? Como tomar sí, más sí, conciencia del punto donde estás, de los recursos que tienes y también de recursos nuevos que te hagan falta, porque a veces, yo digo, una cosa que se puede hacer cuando abres las relaciones, qué sé yo, meterte en un curso de comunicación no violenta, o sea, hacerte de más recursos para querer mejor, para cuidar mejor, tanto a ti como a las otras personas. Ya vamos a ir cerrando, Sandra. Eh, Cuéntanos dónde te puede buscar la gente que quiera contactar contigo. perfecto. A la gente que quiera contactar conmigo me puede encontrar en www.hablemosdepoliamor.com, que es mi página web. Ahí están linkadas todas mis redes sociales, pero básicamente es el perfil de Hablemos de Poliamor en Instagram y en Facebook. Y en Twitter es Sandra-B de Bravo y Latina de Iborra, que son mis apellidos.
Y allí también en mi web pues aparece mi email, información un poco de lo que hago, ¿no? Porque suelo hacer de vez en cuando, organizo charlas, a veces, ahora se empiezan a recuperar, ¿no?, los espacios físicos y donde vivo en Barcelona y es donde más me muevo, pero ahora también con el libro estoy haciendo presentaciones por España y voy anunciando por ahí qué cosas hago, o talleres que organizo a veces, ahora estoy haciéndolos normalmente online. Pues he hecho talleres de cuidados y responsabilidad afectiva o también de negociación de acuerdos, apertura de relaciones. Voy haciendo como cositas así o temas que creo que pueden ser interesantes para la comunidad no monógama. Y también hago acompañamiento terapéutico porque soy terapeuta Gestalt desde una visión, una perspectiva feminista y evidentemente LGTBI friendly, abierta a la diversidad y abierta, sin juicio, dentro de que todas las personas pues al final tenemos ideas preconcebidas, pero con una mirada como muy abierto a lo diverso y a no patologizar y a no estigmatizar. Es mi mirada de todo esto. Y por allí se pueden poner en contacto conmigo y estoy bastante disponible y eso un poco sería el resumen. Vale, la Sandra está disponible para dar charlas. Sí. Se me pueden hacer propuestas, que a mí me hace muy feliz que me propongan cosas y yo pues doy una respuesta con lo que pueda, con lo que me nace de lo que me puedan proponer, vaya. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Nadir. Por haber aceptado la entrevista y decirte que este podcast siempre termina con 3 respiraciones profundas. O sea, cerramos los ojos, hacemos 3 respiraciones, yo las guío y luego cerramos. Entonces, bueno, te agradezco y te invito a hacer las respiraciones conmigo. Maravilloso. Podemos cerrar los ojos y vamos a inhalar y vamos a exhalar. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Muchas gracias, Sandra. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta Gracias. la vista, babies. Chao, Sandra. Chao, chao.